Dios les bendiga y Dios me le guarde a cada uno de mis hermanos a nivel nacional e internacional. Quien les habla, el apóstol y profeta de Colombia, Lenín Santofimio Medina, con una maravillosa entrega más. En esta maravillosa hora, quiero hablarte con relación a la adoración, el poder, el power que tiene la adoración. Si tú no adoras, no obtienes victoria. Si tú no adoras, no puedes, aleluya, tener la atmósfera de la gloria de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahí está la chequina, ahí está la gloria de Dios en alabar y bendecir el nombre de Dios. Quiero hablarte de dos personajes que conocían perfectamente el poder de la alabanza. Únicamente voy a tener dos biografías de referencia para que puedas hacerte una idea de lo que es el poder de la alabanza. Quiero hablar primeramente de, gloria a Dios, de Josafat. Dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 8. Y dice de la siguiente manera. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea y comenzó a orar y a interceder y a alabar y bendecir el nombre de Dios. La alabanza, la adoración no se hizo esperar. Dice que a la medianoche apareció un profeta y dijo: no tienen necesidad de mover sus manos, porque Jehová les da la victoria. Hay otro ejemplo muy poderoso y maravilloso. Quiero ser muy corto en cuanto a esto que les voy a enseñar, hermanos. ¿Por qué? Porque no quiero extenderme, quiero comprimir el mensaje y quiero decirle que Josafat obtuvo la victoria. Si tú quieres tener victoria, tú quieres tener bendiciones, quieres tener muchas cosas de parte de Dios, lo único que te aconsejo es que aprendas a adorar al Dios de gloria. Otro ejemplo poderoso de lo que es adoración, de personas que conocían el secreto de la adoración y de la alabanza, y voy a hablar en esta maravillosa mañana de Pablo y Sila. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 28. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero, que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos fueron soltadas. Y el carcelero, viendo todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no lo hagas, porque todos estamos aquí completos. Hay un texto donde dice que los presos estaban también pidiendo luz. La gente está en delitos y pecados pidiendo y clamando la luz del evangelio, pero tú, mujer, pastor, pastora, ministro, ministra que me estás viendo, somos responsables de llevar la luz al pecador, al perdido. Dice la palabra de Dios que el diablo ha enceguecido el entendimiento de las personas para que la luz del evangelio no les resplandezca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en vez de escuchar el verdadero evangelio, su entendimiento está embotado escuchando religiones falsas, doctrinas falsas que dan vana salvación. Ese no es el tema, pero vamos a nuevamente encauzarnos en el tema de la adoración y la alabanza. Dice la palabra de Dios que los soldados tuvieron orden de meterlos en la cárcel de más adentro. Pregúnteme, profeta, ¿por qué
fue la intención y la maldad de meterlos en la cárcel de más adentro. Se dice, usted sabe muy bien que en ese tiempo no había luz eléctrica, me imagino que ese lugar estaba en completa oscuridad. Pero lo que el diablo no sabía es que Pablo y Sila eran lumbreras de Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice que los metieron en la cárcel de más adentro, un hecho de maldad, un hecho de frialdad. ¿Para qué? Para que se olvidaran de ello, para que nadie tuviera memoria de Pablo y Sila, para que se secaran supuestamente dentro de la cárcel, para que nadie se acordara de ellos, nadie les llevara comida allá adentro. Pero ellos no sabían, no contaban, los soldados, esta gente, los enemigos del evangelio, lo que no sabían y no contaban era, aleluya, gloria al Señor, que la unción los metió en ese lugar, pero la unción también tiene el poder de sacarte donde te coloquen o donde te metan. Dice la palabra de Dios que la unción, aleluya, la unción que portaba Pablo expulsó un demonio de una mujer y esto le trajo ciertos problemas y dificultades, pero la unción los metió, pero también lo sacó. Dice que a medianoche, escuche bien, de pronto la palabra a medianoche hace referencia de oscuridad, de tiniebla, de soledad, momentos difíciles en que nadie escucha a nadie, pero ahí a la medianoche es donde Dios es experto en manifestarse cuando supuestamente todo está perdido. Dice que comenzaron a alabar y a glorificar a Dios con cepos en su cabeza, en sus manos, en sus pies. Comenzaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que los presos los oían. Por eso la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que mientras los presos les oían, que alababan, bendecían al nombre de Dios. Para los presos esto era algo desconcertante, diciendo estos hombres están azotados y presos, y cómo es posible que adoren, aleluya, al Dios que hizo el cielo, la tierra y el universo. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos adoraban, dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Yo no sé qué problemas tienes tú, pero desde hoy en adelante te digo como profeta que los cimientos de tu problema se remueven en el nombre de Jesucristo y caen las cadenas, aleluya, de persecución, cadenas, aleluya, y cadenas y ataduras de enfermedad, cadenas, ataduras, aleluya, de falta de perdón, cadenas y ataduras, aleluya, de deudas. En el nombre poderoso de Jesús se remueve. Es que Dios es experto en remover los cimientos de los problemas. Dice que cuando se movieron los cimientos, dice que todas las puertas fueron abiertas. ¿Qué te quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que todas las puertas fueron abiertas. Cuando tú alabas a Dios, las puertas de la salvación de tu familia son abiertas. Aprovechala. Las puertas, aleluya, de sanidad son abiertas. Las puertas, aleluya, de liberación son abiertas. Las puertas de tu economía serán abiertas cuando alabes a Dios de todo corazón. Por eso en esta hora te invito, aleluya, que escuches el mensaje de Dios, vayas a una iglesia, te congregues. La palabra de Dios dice, no dejando de congregar como algunos os tienen por costumbre. En esta hora, aleluya, pedimos al Dios que hizo el cielo y la tierra que tenga misericordia y compasión de ti. Te quiero decir que Dios no te va a dejar, aleluya, en ese pozo. Dios no te va a dejar en la cárcel de más adentro. Pregúnteme, profeta, ¿por qué lo dice? Porque déjame decirte que José no se quedó en el pozo. José tenía un propósito. José fue gobernador, aleluya, de Egipto. Dice la palabra de Dios que Daniel fue lanzado a un pozo también por envidia, por persecución. Pero quiero decirte que él no se quedó en el pozo de los leones. No, él no se quedó en ese foso de los leones, sino que Dios lo sacó de ahí. Dios, aleluya, Dios te levanta, aleluya, y te pone en lugares espaciosos. Dice que Dios es el que pone mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar confiado. Diga conmigo, vienen mis mejores años de bendición. Vienen, aleluya, porque Dios en este día reventó los cimientos de las dificultades, de las luchas, y me saca, aleluya, a la luz de Cristo.
Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Quien le habló,